Yo diría que son múltiples los aspectos en los que se debe de fijar, pero yo lo voy a agrupar en 4 puntos. El primero de ellos es fijarse en el grado de maduración del proceso urbanístico. Ajá. Nosotros siempre recomendamos a nuestros clientes que se fijen únicamente en parcelas que hayan adquirido la condición de solar, porque a veces hay terrenos que tienen un precio muy atractivo y sin embargo esconden tras de sí pues, un proceso de aprobación de un plan parcial, de un proyecto de reparcelación, o están afectados por una zona especial de protección de aves, una zona cepa. El comprar uno de esos terrenos supone adquirir una serie de riesgos que están sometidos a unas variables que son imposibles de controlar, de tal forma que se puede inmovilizar unos recursos que realmente no vas a tener una certeza de cuándo vas a poder disponer de esos recursos, cuándo lo vas a poder poner en valor. De modo que, como digo, recomendamos siempre fijarse única y exclusivamente en terrenos que hayan adquirido la condición de solar. Un solar es aquella parcela que está ubicado en un polígono industrial con la urbanización ya terminada y entregada por el ayuntamiento, y ha de tener todos los suministros a pie de parcela, de tal forma que se pueda solicitar licencia de forma inmediata. El siguiente punto en el que se debe de fijar es en la normativa urbanística. La normativa urbanística es una potestad exclusiva del ayuntamiento en cuestión, y yo diría que se deje asesorar por un profesional, porque esa normativa urbanística es variable, por supuesto, de un ayuntamiento a otro, pero en algunos casos, como en este mismo polígono donde estamos, la normativa cambia de una manzana a otra y están separadas por una única calle. La normativa urbanística va a definir en primer lugar el uso característico que va a tener ese solar, de tal forma que una empresa industrial no se va a poder implantar en un suelo que tenga el uso característico comercial o terciario, o una empresa logística no se va a poder implantar en un solar con un uso característico de industrial. Posteriormente, la normativa urbanística pues, define una serie de parámetros que van a condicionar también la morfología e incluso la viabilidad del proyecto. Y me refiero al porcentaje de ocupación del futuro edificio en la parcela, al número de metros cuadrados edificables que va a obtener en esa parcela, a los retranqueos y en algunos casos hasta el aspecto que el edificio va a tener. El siguiente punto en el que se debe de fijar nuestro cliente, yo diría que son los aspectos físicos del solar. Aspectos físicos que se ven y también aspectos físicos que no se ven. En el primero de los casos yo creo que se debe de fijar en la planeidad de la parcela. No es lo mismo una parcela con un gran desnivel, con una diferencia de cota entre un extremo y otro, que va a conllevar una diferencia de cota importante entre un extremo y otro, que va a conllevar unos importantes costes a la hora de ejecutar el movimiento de tierras y la cimentación. Se debe de fijar también en si existen árboles de gran porte, en si existen antiguas cimentaciones, vertidos, en algunos casos hasta vertidos de hormigón. Si el hormigón ha fraguado, posteriormente habrá que picar y lógicamente conllevará un sobrecoste. Y luego están los aspectos físicos que no se ven. Nosotros siempre recomendamos a nuestros clientes que antes de adquirir el solar realice un estudio geotécnico de la parcela. El estudio geotécnico va a determinar a qué profundidad está el firme. No es lo mismo, también hay una diferencia de costes muy importante a la hora de ejecutar la cimentación mediante zapatas aisladas con una profundidad media de unos 2 metros, que tener que ejecutar una cimentación mediante pilotaje, con una profundidad de 15 o 20 o 25 metros. La diferencia en coste es muy importante. También el estudio geotécnico nos va a determinar cuál es la composición química del terreno y nos va a decir si es preciso aportar hormigones sulforresistentes, por ejemplo. Todos estos aspectos van a tener su reflejo en los costes de construcción. Y ya por último, yo diría que se debe de fijar en los aspectos legales y fiscales del solar. A veces, determinados solares pues, tienen alguna servidumbre de paso, alguna servidumbre por alguna línea eléctrica que puede ser aérea o enterrada, y en definitiva van a condicionar la ocupación del futuro edificio en ese mismo solar y puede llegar a verse comprometida la viabilidad del proyecto también. Y ya por último yo diría que los aspectos fiscales. Conviene realizar un estudio profundo de la compraventa del solar. Ahí podemos encontrar también algún ahorro importante a la hora de adquirir el solar. Sobre todo necesitamos un diálogo bastante fluido con la propiedad. En primer lugar, lo que necesitamos es
toda la documentación que el cliente disponga en cuanto a planos de posibles soluciones que él busca, a veces un simple croquis o un dibujo a mano alzada de lo que piensa, y luego datos, pues documentos técnicos o documentos legales o documentos registrales muchas veces, que a veces tiene el cliente porque la parcela en ese caso es suya o lo ha comprado por su parte, o en otros casos nosotros asesoramos para conseguirlos, o incluso por nuestros medios nosotros acudimos a las administraciones pertinentes y recabamos toda esa documentación. Toda esa documentación es importantísima para iniciar un anteproyecto de una manera documentada y fiable, ¿no? Luego, en un segundo paso, digamos que necesitamos comprender bien el programa. Lo que llamamos programa es definir muy bien todas las áreas que necesita el cliente, todas las zonas, las actividades que se desarrollan en esas zonas, cómo se interactúan o cómo se comunican esas zonas entre sí, y las actividades por plantas, por edificios donde hay distintas plantas, cómo se puede conectar, ¿no? Cómo se puede conectar esas plantas. Luego, digamos que un tercer paso relacionado con este anterior es interiorizar, y eso también es muy importante, estar muy de la mano del cliente, interiorizar cuáles son sus procesos industriales, cuáles son los movimientos dentro de esas áreas de productos, de materiales, de mercancías, de personas, cómo funciona la máquina que es realmente un edificio industrial, porque realmente un edificio industrial es parte de la maquinaria, es como la gran máquina productiva que tiene ese proceso, ¿no? Y una vez que interiorizado todo eso, luego queda un cuarto punto, y es conocer las expectativas que tiene el cliente en cuanto a calidades, en cuanto a sostenibilidad, en cuanto a detalles constructivos. Es decir, tenemos que detectar, a veces el cliente lo tiene muy claro, pero otras veces pues no tiene muy claro si lo que él necesita son unas calidades más básicas, más sencillas, o unas calidades muy altas, o unas necesidades de representatividad, o es algo más funcional, ¿no? Eso es importante detectarlo. Ahí nosotros podemos contribuir, asesorando al cliente para encontrar un equilibrio entre calidad, entre sostenibilidad y, por supuesto, presupuesto. Porque a veces no es que sea incompatible, pero hay que buscar el equilibrio exacto entre calidades y el presupuesto del que se dispone, ¿no? En este sentido, pues nosotros también asesoramos e informamos al cliente la posibilidad de certificarse con certificaciones de sostenibilidad, que hoy en día están muy tipo BREEAM o LEED, que hoy en día están muy demandadas por el mercado y sobre todo por inversores o por usuarios finales, ¿eh? Entonces, en ese sentido, pues nosotros también asesoramos en ese aspecto. Para ello, pues yo lo que quiero también es defender un poquito nuestra experiencia contrastada en todos estos ámbitos. Nosotros hemos hecho obras, proyecto y obra, bajo esta modalidad en todas las ubicaciones de la península, sobre todo de la península ibérica. Fuera no hemos salido, y hemos hecho proyectos desde 1 millón de euros hasta 15 millones de euros. Y bueno, no casi todos, pero gran parte de ellos en esta modalidad que dice Carlos de proyecto y obra, lo que internacionalmente se llama EPC. Y bueno, pues creemos que además el futuro va por ahí. Soleras se pueden hacer de varios tipos: la tradicional de siempre, la que se ha hecho toda la vida, y ahora en muchos propietarios y muchos polígonos se está promocionando mucho la solera de alta planeidad. La de alta planeidad es una solera que te permite la colocación de estanterías sin ningún tipo de desnivel, te da opción a unas cargas muy elevadas en esa propia solera y al mismo tiempo no lleva nada de juntas ni nada de cortes en ningún sitio, lo cual para la limpieza, para la situación de estanterías, para todo es muy bueno para quien se dedica sobre todo a paquetería, a estanterías y demás.
intento explicar la ejecución de esa solera, que se basa sobre todo en 4 temas también principales. Para esta solera, que se hace sin mallazo y sin juntas, como ya hemos hablado, solo lleva juntas de construcción, se prevé siempre un buen firme para que ese firme, con todos los tipos de ensayos, pueda repercutir el peso propio de la solera y de las propias estanterías. Últimamente lo que se está haciendo es, para evitar el mallazo, se colocan las fibras metálicas, que son las que al final hacen que esa solera tenga la suficiente fuerza y no retraiga, sobre todo para que no salgan fisuras. Las soleras de alta planidad comienzan con una subbase, tienen que comenzar con una subbase de zahorras o del tipo de material que sea, también con buena planeidad, siempre con unos coeficientes de más 1 centímetro o menos 1 centímetro, pero al final tienen que ser con buena planeidad, porque si no la solera que sea de un espesor de 19, si al final no le hacemos una planeidad buena en la subbase, encontramos tramos o trozos de solera con un canto de 19, con un canto de 17, con un canto de 16, y eso provoca que pueda fisurar en esos puntos. De hecho, la solera de alta planeidad sin junta se hace por eso, para que no haya ninguna fisura. Empezando por esa subbase, ya tenemos el primer paso adecuado para eso. Primero y principal, la subbase, lo que acabamos de hablar. Después, para poder ejecutar ese hormigón, necesita unos ensayos característicos apropiados al peso que se haya calculado que debe de soportar, sobre todo por estanterías, por puntos fijos y por maquinaria. La partida del plástico parece no importante, pero es para mí bastante importante. Al final colocamos un plástico o 2 plásticos, Galga 400, Galga 600, para independizar la subbase de zahorras, ya compactada y demás, con el canto de la solera, el canto de la propia losa. Es muy importante independizar los dos, la subbase y la capa de solera, para que cada una mueva independiente. Al final todos tienen dilatación, todos tienen movimiento, mueve independiente, mucho mejor. Y también, que parece que no, pero tiene muchísima importancia que esté separada y con plástico por debajo, para que no se nos deshidrate la solera. A la hora de que está fraguando el hormigón, si perdemos el agua, si el agua se nos va por la base de zahorras, pues al final el hormigón no fragua bien. Si en cambio mantenemos separada una con otra, pues la fragua perfectamente, ¿vale? Importantísimo también que al final, cuando acabamos el proceso de pulido y demás, nos conviene echar una laca para secado y para curado, e incluso tapar esa solera por encima cuando ya está acabada al día siguiente, taparla con plástico para que, insisto, ese fraguado sea lento pero el adecuado. Puede estar tapada hasta 15 y 20 días o un tiempo razonable, porque cuanto más tiempo esté separada de un lado y separada de arriba, mejor fraguará y menos fisuras y menos retracción tendrá. Para este tipo de naves que hacemos normalmente, que son de una altura considerable, 11 metros de luz, 12 metros de luz, esta solera sin juntas de alta planeidad es buenísima para el tema de estanterías y el tema de maquinaria, porque no tiene ninguna inclinación. Cuando va un torito, una maquinaria, una estantería, que es en una solera que no tiene nada de variación de altura, porque es una planeidad total, pues no hay ningún tipo de inclinación de la máquina, ningún tipo de inclinación de las propias estanterías ni de cualquier otra cosa que se ponga a la nave. Daros cuenta que al final son naves de 11, 12, incluso 12 y medio o 13 metros de altura. Ahora mismo todo lo que es estructura de hormigón en edificios industriales está ganando, digamos, más presencia y está ganando mercado, por una razón, y es que las actuales normativas contra incendios, y sobre todo el Código Técnico y el Reglamento de Seguridad contra Incendio en establecimientos industriales, está requiriendo más tiempo de estabilidad a fuego, es decir, para que una estructura colapse está requiriendo más tiempo en edificios dedicados especialmente a almacenaje y logística, que es donde puedes acumular mucho material para quemarse. Entonces,
las estructuras de hormigón, bien sean hormigón in situ o hormigón prefabricado con hormigón pretensado o hormigón armado, todo lo que es hormigón, el hormigón por su naturaleza protege a la armadura que hay en el interior y es más fácil conseguir esa estabilidad, ese tiempo de estabilidad a fuego. Pero luego hay las estructuras metálicas, las tradicionales estructuras metálicas de las naves industriales, para naves con luces muy grandes o que se dediquen a producción o fabricación y no tanto a almacenamiento, donde estas normativas no requieren tanto tiempo de estabilidad a fuego. Son unas estructuras muy versátiles y muy adecuadas también, en función de lo que se quiera, incluso en algunos casos más económicas.